bendición estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando del encuentro de Jesús con Nicodemo. Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no era un fariseo común y corriente, era un principal entre los judíos. Era un miembro del Sanedrín, que era el consejo de gobierno de Israel. La tradición judía decía que este Sanedrín pues tenía su origen en los 70 ancianos que apoyaron a Moisés. De acuerdo con la tradición, Esdras reorganizó este cuerpo después del exilio. No obstante, el Sanedrín en los tiempos del Nuevo Testamento probablemente se originó durante el gobierno persa o griego. Estaba constituido por 70 miembros presididos por el sumo sacerdote. Incluía hombres de familias sacerdotales influyentes, ancianos, escribas y cualquier sumo sacerdote que siguiera vivo. Bajo los romanos, el Sanedrín tenía amplios poderes en los asuntos civiles, penales y religiosos, aunque los romanos se reservaban el poder de la pena capital. Ellos tenían el poder de arrestar, tenían el poder de juzgar, y aunque su influencia se extendía aún a los judíos de la diáspora, la autoridad directa del Sanedrín se limitaba solamente a Judea. Después del fracaso de la rebelión judía en el año 70 después de Cristo, se abolió el Sanedrín y fue reemplazado por el Bet Din, o Tribunal de Justicia. Sin embargo, a diferencia del Sanedrín, el Bet Din solo estaba compuesto por escribas y sus decisiones se limitaban exclusivamente a los asuntos religiosos. El hecho de que Nicodemo fuera miembro del Sanedrín probablemente se explica por qué vino a Jesús de noche. Puede que no quisiera que su visita implicara la aprobación de todo el Sanedrín, o que no quisiera ganarse la desaprobación de los mismos miembros del Sanedrín. También la noche le permitiría poder pasar más tiempo conversando que durante el día, cuando los dos estaban ocupados. Sin embargo, lo importante no es cuándo fue Nicodemo, sino cuál era el fin y por qué fue con Nicodemo. Ya hemos hablado del requisito que Jesús le dio a Nicodemo para ver el reino: nacer otra vez. Y Jesús continúa en estos versículos recalcando aún más que esta limpieza espiritual la hace Dios completamente. Esta limpieza espiritual, nacer del agua y del espíritu, no es el resultado de los esfuerzos humanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y tal como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así también solo el Espíritu Santo puede efectuar una transformación espiritual. La palabra carne aquí se refiere solamente a la naturaleza humana. En este contexto no tiene una connotación moral como la que usa Pablo. De modo que solo el Espíritu puede producir el nacimiento espiritual requerido para entrar en el reino de Dios. La regeneración es completamente obra suya, sin ayuda del esfuerzo humano. Y aunque las palabras de Jesús tenían su revelación, su base en la revelación del Antiguo Testamento, iban en una dirección completamente opuesta de lo que se le había enseñado a Nicodemo. Él había creído toda su vida que la salvación venía por sus propios méritos externos, y ahora le resultaba muy difícil pensar de esta manera. Por eso Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Pero era absolutamente necesario que Nicodemo superara su perplejidad, porque estar equivocado en cuanto a cómo funciona uno entra en el reino de Dios, y buscar de nuevo si quería entrar, pues eso era lo más importante que podía encontrarse. Y ese nuevo nacimiento nunca podría hacerse en base a las obras de justicia. Entonces el Señor Jesús le ilustró con un ejemplo conocido de la naturaleza. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al viento no se le puede controlar, sopla de donde quiere. Pero con todo, sus efectos son visibles en las vidas transformadas de quienes han nacido del Espíritu Santo. Si solo has nacido de la carne, entonces tienes la vida física.
Pero si has nacido del Espíritu, entonces tienes vida espiritual. Que el Señor te siga bendiciendo.